Bienvenidos a nuestro podcast donde analizaremos todo ese lado oculto que hay detrás de tus libros favoritos. Y te traemos un tema muy interesante, y es que todos conocemos al enigmático Conde Drácula. Hemos visto muchas veces sus disfraz en épocas de Halloween y alguna de sus múltiples versiones en el cine, ya sea con Gary Oldman, Bela Lugosi o Sir Christopher Lee. O incluso alguna versión de Nosferatu, que es el mejor plagio del mundo. Pero no nos adelantemos. La novela fue escrita en 1887 por el escritor Bram Stoker, que sin lugar a dudas fue su magnus opum. Bram Stoker nace el 8 de noviembre de 1847 en el barrio de Clontarf y estudia en la Universidad de Dublín. Él, de hecho, está muchos años en un club de literatura, que es donde conoce al mismísimo Oscar Wilde y a quien se convertiría en su esposa, Florence Balcombe. Durante muchos años se dedica a ser crítico de teatro y durante su trabajo él asiste a una función de la obra de Hamlet de William Shakespeare y ahí conoce al actor Sir Henry Irving. Entonces, a partir de la crítica, este actor, Henry Irving, lo invita a su casa y empiezan a entablar una amistad, ya que, pues, bueno, ese actor le encantaba que escribieran maravillas sobre él. Entonces, toda la presencia y toda la personalidad de esta persona son lo que se convierte en el Conde Drácula. Si bien esta genial novela, que sin duda alguna ha cruzado los océanos del tiempo, es un parteaguas para la narrativa gótica, ya que si bien comienza en ese castillo en Transilvania, alejado de todos, donde hay gitanos, y al final se traslada a lo que es la modernidad, a Londres, y de hecho vemos mucho de la revolución industrial, muchos de estos inventos como son el cinematógrafo o el telégrafo, que durante esos años eran la cúspide de la tecnología. E incluso vemos algo de que de hecho es un tema recurrente en la obra de Stoker, que es el mesmerismo, que era como se le llamaban en esos años a la hipnosis. Y es que Drácula representa eso, representa el puente que conecta el mundo mágico medieval y oscuro con el mundo moderno, ya que, bueno, se ha hablado mucho sobre Bram Stoker y sus conexiones con el mundo del ocultismo. Incluso se ha hablado de que él pertenecía a círculos esotéricos como es el Amanecer Dorado, donde estaba este famoso mago Aleister Crowley. Y es que si bien tenía amistades con personajes como Pamela Colman Smith, que era una artista que también leía cartas del tarot y de hecho diseñó su propio tarot, no tenemos evidencia alguna de que Bram Stoker haya pertenecido a alguno de estos grupos. En especial, si tomamos en cuenta que Drácula es el triunfo de la ciencia moderna sobre las supersticiones del mundo oscurantista. De hecho, es Nosferatu de Alvin Grau de 1922, la famosa película de esta adaptación ilegal que se hace sin los permisos de la viuda de Stoker, donde sí tenemos personas que estaban dentro de estos mundos, que realmente creían en vampiros y realmente creían en magia y todo esto. Volviendo a la novela, otra de las inspiraciones más conocidas son el famoso conde Vlad Tepes o Vlad el Empalador, ya que pues era un tiránico y sanguinario. Y se hablan de cosas súper sádicas de ese personaje. Como que se sentaba a comer donde estaban los empalados. O incluso también se habla de un mercader al que lo roban. Entonces Vlad sale a darle caza al ladrón. Y luego regresa con la bolsa de monedas y se las da al mercader y le dice, ten, cuéntalas. Y entonces empieza así a contar moneda por moneda y le dice, ¡ay, sobra una! Y Vlad le dice que
bueno, tenía a un lado al ladrón empalado y le dice Vlad, oh, qué bueno que eres honesto y honrado, porque a ti te iba a tocar lo mismo si no me decías. Y también con muchas leyendas de Europa Oriental. Sin embargo, todas dentro de la visión inglesa. Y es que esta figura del vampiro es, vaya, es una figura inmortal que está desde siempre y en muchísimas culturas y en muchísimos ámbitos artísticos. Sin embargo, pues es esta novela de Drácula la que lo lleva a esta imagen colectiva que se nos quedó a todos. También hay otra que ha destacado bastante, que es la de La joya de las 7 estrellas, la cual es una novela más, vaya, detectivesca, pero es un misterio bastante ominoso que te adentras si quieres descubrir. Y tenemos bueno, otro monstruo clásico que es el de las momias. Y es que por esos años del siglo XIX tenemos todo un fenómeno en Europa y en América que es el de la egiptomanía, ya que es cuando se descubre la piedra Rosetta, que es la que tiene bueno, la clave para descifrar muchos jeroglíficos egipcios. Y eso causa que en todos lados todo el mundo quería saber sobre Egipto, sobre la historia, sobre momias, faraones, pirámides. De hecho, Sir Arthur Conan Doyle, que es el escritor de Sherlock Holmes, también tiene un libro de momias donde habla sobre este tema de la inmortalidad y sobre la maldición de ser inmortal. Y también el maestro Edgar Allan Poe también tiene un libro de conversaciones con una momia, el cual ya es se va un poquito más al humor, que es donde, pues bueno, una persona educada, intelectual del siglo XIX, tiene una momia que revive y básicamente los dos están discutiendo sobre qué época es mejor y sobre quién es más sabio y más intelectual. Volviendo a la novela que os digo, que es La joya de las 7 estrellas, una verdadera joya. Ok, comienza la historia en la casa de Malcolm Ross, que es una y a las 3 de la mañana recibe una nota de Margaret Trelawney, que es la hija de un de un egiptólogo, y le dice que venga a su casa porque necesita ayuda. Y pues bueno, va porque de hecho está enamorado de Margareta. Y cuando llega, descubre a su padre, el egiptólogo, que está en el suelo. Todavía vive, pero está sobre un charco de sangre y con una apariencia bastante inquietante, así como catatónico. Y ahí en la casa es donde descubre todos estos objetos antiguos, y misteriosos. De hecho, describen hasta el olor a muerte, a momias. Y reciben instrucciones bastante peculiares, como el de no tocar nada, bueno, sería obvio, ¿no? Y también, pues, tienen que quedarse toda la noche cuidando a este señor egiptólogo y tenían que estar un hombre y una mujer cuidando y haciendo guardia y estar toda la noche y todas las noches, haciendo guardia y también, tenemos esta presencia de una reina egipcia, tratando de volver a la vida. De hecho, de todo este material que les digo que viene del furor de la egiptomanía, esta es la que tiene, vaya, una mayor. Es de los escritos más ambiciosos, más interesantes. Y es que también se habla mucho de ciencia y de filosofía, pero también se habla muchísimo de magia, de ocultismo y de todo el misticismo que rodea el antiguo Egipto. Y es que de hecho por esos años, por esa era victoriana, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, también es cuando aparece ese personaje que es ese ocultista famoso que les digo, Aleister Crowley, quien para su doctrina esotérica toma muchísimos elementos del antiguo Egipto, griego, orientales. Pero sí, La joya de las 7 estrellas también
está escrita de una manera bastante impresionante y tiene una forma de conectarte con ese lugar oscuro y con esa atmósfera ominosa que recuerda mucho a H.P. Lovecraft. De hecho, podría haber cierta inspiración de ahí, incluso por los temas relacionados con lo antiguo y el miedo a lo desconocido, a lo que hubo antes y que está esperando en las sombras para regresar. También hay otra novela interesante, la cual es más breve y se publica en 1911, ya cercano al fallecimiento del autor, y de hecho mientras lo escribe está enfermo de sífilis. Y hay que decir algo, porque bueno, esta enfermedad se relaciona mucho con lo inmoral, con estos poetas malditos y demás, y libratinos. Sin embargo, era algo común en esa época ya que no había medicina para tratarla. Todavía creo, no sé, descubría la penicilina. Y pues sí, Bram Stoker era un hombre felizmente casado, y así que pues sí, lamentablemente sucumbe a esta terrible enfermedad. Y bueno, esta historia que les digo del gusano blanco, que de hecho cuando dicen gusano blanco se refieren más bien como una serpiente gigante o más bien a un dragón. Y toma de hecho elementos del antiguo folclore pagano indoeuropeo, que es el gusano de Lambleton. Entonces, tomando esos antecedentes, la novela toma un rumbo pues un poquito más clásico, sobre el heroísmo y el bien contra el mal. Y también hay una adaptación un poquito libre que sale, es para el cine, es del 88. Me parece, está, digamos, divertida, ya que querían hacer como una parodia de las películas de la Hammer. De hecho, sale Hugh Grant. Y bueno, y es que esta gente, Ken Russell, el director, bueno, hablando de las diferencias con la novela, ya que en la película tenemos serpientes vampiro, o sucubos vampiro, serpiente, una cosa extrañísima, incluso meten cosas de la antigua Roma que no tenían nada que ver, además de pues cierto morbo sexual. Y eso es porque Ken Russell, el director, originalmente quería adaptar el clásico de Drácula. Sin embargo, por esos años ya estaban los rumores de que el mismísimo Francis Ford Coppola, que es el director del Padrino, iba a hacer su versión de Drácula, que es la famosa Drácula de Bram Stoker de los 90, que mencioné al principio y que a ver si adivinen en dónde cité algo de esa película, maravillosa película. Entonces, pues bueno, ya sabía que esa versión hollywoodense iba a ser más notoria, así que pues vaya, decidí adaptar una novela menos conocida del autor. Y ya que estamos en la parte del cine, ¿no? De este delegado de que tiene Bram Stoker en el cine, sí me gustaría citar alguna de estas adaptaciones famosas de Drácula. Y es que la primera oficialmente, porque de hecho se habla de muchísimas versiones de Drácula que aparecen casi casi con el inicio del cine, que son rusas o húngaras, pero no se sabe ya, incluso no hay imágenes ni nada y es más leyenda urbana que nada. Y en estas versiones, y pues bueno, entonces la primera versión que se conoce es la que les digo de Nosferatu. En Nosferatu es básicamente la misma historia de Drácula, pero cambian los nombres, como por ejemplo que el vampiro es el conde Orlo, que Jonathan Harker es Tom Hotler y Nina es Ellen Hotter y el Dr. Van Helsing es el Dr. Alvin Eberhard von Franz. Y bueno, hay una de las cosas resaltantes de esa película es que de hecho Robert Eggers, que sabemos que hace poco realizó su propia versión de Nosferatu, que también es una joya, dice, es que esta es la película que de verdad creen vampiros. Entonces, que Max Schreck, el actor que interpreta al conde en la versión de los 20,
Él siempre llegaba caracterizado, se iba caracterizado y no quería, nunca hablaba con nadie del elenco, se la pasaba así, como observando entre las sombras, así muy como de un depredador nocturno. Y sí, por mucho tiempo estaba el rumor de que era un vampiro de verdad. Y de hecho, mucha gente que hizo los decorados estaba realmente en círculos esotéricos. Y eso se ve en muchísima simbología muy, pues vaya, bastante interesante. Sin embargo, Florence, la ya viuda de Stoker, demanda a Prama, que es la productora detrás de la película, y cierran el estudio y de hecho ordenan quemar todas las copias. De hecho, se dice que las que algunos hemos visto por ahí son, de hecho, recreaciones. Ya después, sin embargo, durante la guerra, muchos cineastas de este expresionismo alemán, que de hecho Nosferatu también, igual que su contraparte literaria, que no es del todo narrativa gótica, sino que tiene elementos ya modernos. Nosferatu tiene elementos de todo el expresionismo alemán, pero también hay elementos tempranos de lo que es el naturalismo, que es donde vemos todos precisamente locaciones interesantes, donde ya no son sets, sino que ya vemos precisamente eso, la naturaleza. Y yo creo que es una parte interesante del legado de Bram Stoker, es que pues precisamente era un autor que nos invitaba a siempre buscar el conocimiento, la luz, la sabiduría. Y es un autor que, bueno, a pesar de que no está realmente dentro del ocultismo, sí conoció a muchas personas ligadas a ello. Entonces, pues es un autor que transitaba en estos dos mundos, igual que el personaje del Dr. Van Helsing, que supo alimentarse muy bien de todas estas corrientes que lo rodeaban y y que estaban permeando este, la cultura de sus tiempos.